Pues hoy vamos a hablar de árboles generadores de peso mínimo. Entonces imagínense que tienen una gráfica con pesos en las aristas, ¿no? Y quieren una gráfica conexa. Y quieren encontrar un árbol generador de esa gráfica, pero minimizando el peso de la suma del peso de las aristas, ¿ok? Eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, podrían pensar que quieren conectar un circuito, ¿no? Que haya un camino de cualquier punto a cualquier punto, minimizando la cantidad de cable que van a poner, ¿no? O quieren una red que conecte a todos los nodos, pero del menor peso. Y bueno, de nuevo es fundamental, o sea, se usa en otros algoritmos. Como les decía, una gráfica con peso, ¿no? Aquí dibujé una grafiquita con pesos en las aristas, y aquí dibujé un árbol, el que está en rojo, el árbol que está en rojo, ¿no? Es de hecho de peso mínimo, y su peso pues es 11, ¿no? O sea, el peso es la suma de los pesos de las aristas, ¿ok? Bueno, vamos a ver dos algoritmos. Los dos algoritmos se basan en ideas parecidas, van a ser algoritmos greedy. Lo que vamos a hacer es encontrar aristas que vamos a poder ir añadiendo al árbol, ¿no? Y de manera de que al final tengamos un árbol de peso mínimo. Es greedy porque metemos la arista que en algún sentido tiene más, es óptima localmente, ¿ok? Entonces necesitamos algunas definiciones. Si tengo un conjunto A de aristas, digamos que es un conjunto A que está en algún árbol de peso mínimo, el árbol de peso mínimo no tiene por qué ser único. Por ejemplo, si todas las aristas tienen el mismo peso, pues hay muchos árboles de peso mínimo. Y digo que un corte respeta a A si ninguna arista de cruce está en A. Es decir, no. Es decir, algo de este estilo, ¿no? Aquí tengo aquí tengo a mis aristas, ¿no? En mi gráfica. Estas son, las aristas rojas son las de A. Son las aristas que, que están en algún árbol generador, ¿no? De peso mínimo, y tengo un corte, ajá, y entonces respeta el corte si no hay aristas de A que crucen, ¿sale? Y entonces, una arista para A es segura, y una arista del corte es, perdón, una arista ligera es una arista de peso mínimo en el corte, ¿ok? De todas las que van entre el corte, una arista ligera es aquella de que es de peso mínimo, ¿vale? Y es segura para A si la puedo añadir a A, y eso va a vivir en algún árbol de peso mínimo. ¿Está claro? Entonces, de nuevo, tengo un conjunto A de aristas que están en un árbol generador de peso mínimo, no sé cuál, y luego y un corte, ¿no? Que respeta, es un corte que ninguna arista de A cruza el corte, ¿ok? Y una arista es segura para A si la puedo añadir a A, y lo que me resulta A unión E está en algún árbol generador de peso mínimo. Entonces son las definiciones. Ahora ya. Teorema. Supónganse que tiene una gráfica G conexa con pesos en las aristas, y A un conjunto de aristas que está en un árbol generador de peso mínimo. Ahora tienen un corte que respeta A, y E una arista de peso mínimo de cruce del corte, o sea, de todas las que van entre una parte del corte al otro, ¿no? E es de peso mínimo, ¿ok? Entonces, E es una arista segura para A. O sea, quiere decir que a A le puedo agregar esa arista y eso va a vivir en algún árbol generador de peso mínimo. Entonces, ese es todo el chiste. Esa es la estrategia greedy. Ver cortes y tomar la arista de peso mínimo y meterla a A. ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí está, la demostración es muy sencilla. Aquí está G. ¿Sale? Supónganse que esto que pinto en rojo es son mis aristas A. Supónganse que aquí está mi árbol T, que es generador de peso mínimo. No tengo que conocerlo, solo estoy suponiendo que existe. ¿Ok? Entonces está por ahí. ¿Sale? Y ahora supónganse que tienen un corte S de menos S, ¿no? Y si la arista del árbol T ya está
ya está, si la arista es de peso mínimo, ya está en T, pues ya acabé, ¿no? Supónganse que no está en T, ¿no? Si la arista no está en T, entonces, imagínense que esta arista E no está en T, agreguen E a T, ¿y qué les genera? Un ciclo, ¿no? Si ustedes tienen cualquier árbol generador y le agregan una arista que no está en el árbol, generan un ciclo. Pero ese es el ciclo fundamental, ¿vale? Pero entonces, en este ciclo debe de existir una arista de T que esté en el ciclo y una arista de cruce que esté en el ciclo. Entonces, ¿qué pasa si hago un intercambio de arista? Si hago un intercambio de arista con esta arista F, pues el peso de mi árbol pues va a ser menor o igual, ¿no? Porque precisamente es la de peso mínimo, ¿ok? Entonces eso quiere decir que este nuevo árbol tiene peso menor o igual al cual empecé. Bueno, para los que llegan más tarde les voy a resumir rápido. Estamos viendo algoritmos para encontrar un árbol generador de peso mínimo. Entonces tienes una gráfica con pesos en las aristas y conexa y quieres un árbol generador que minimice el peso de las aristas del árbol. ¿Ok? Y la clave para hacerlo es este teorema que dice que si tú tienes una gráfica conexa con pesos en las aristas, ¿no? Y tienes un conjunto A de aristas que están en algún árbol generador, si tú te tomas un corte que respete a las aristas, es decir, que ninguna de las aristas de A cruce el corte, y de esas aristas que cruzan el corte, te tomas la de peso mínimo, tú puedes fijarte en A unión esa arista, y eso va a vivir en un árbol generador de peso mínimo. ¿Okay? Y la demostración es muy sencilla. La demostración es tomas A, vive en algún árbol generador de peso mínimo, que es lo que pinté en azul, tomas el corte, ¿no? Tomas una arista E de peso mínimo de que cruce el corte. Si está en el árbol, pues ya acabaste, y si no está en el árbol, pues entonces la agregas al árbol, y al agregarla al árbol generas un ciclo, exactamente un ciclo, ¿no? Como este es el corte, pues debe de haber una arista del árbol que no sea E, que cruce, si no la gráfica no sería conexo, el árbol no sería conexo. Esa llama la F, ¿no? Y ahora es un intercambio, quita F y mete a E, lo que te resulta, como era de peso mínimo, pues el cambio en el peso, pues es la diferencia en los pesos de Y. Ajá, como es de peso mínimo, pues entonces, aquí me equivoqué, aquí era más, al revés, aquí era menos F más E. Perdón, sí, menos F más E, pero bueno. Entonces el peso de T' pues va a ser menor o igual al peso de T. ¿Ok? Ese es todo el chiste. Entonces el primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de Kruskal. Y el algoritmo de Kruskal lo que hace es ordena las aristas por peso, ¿no? Y visitas cada arista en orden, ¿vale? Y al visitarla, la intentas agregar al árbol, o sea, vas a ir construyendo tu árbol generador de peso mínimo, una arista a la vez. Le intentas agregar, si esa arista no te genera ciclos, pues de hecho es segura, porque al no generarte ciclos, pues va a ser una arista, como es de peso mínimo, en particular, como todavía no se ha acabado, la gráfica es disconexa, entonces hay un corte que contiene a E, un corte seguro para las aristas que llevas hasta este momento. Como es de peso mínimo, la puedes agregar. ¿Ok? Y ya, ese es todo el algoritmo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, las ordenamos, vamos visitando cada arista, le intentamos agregar y vemos si generamos un ciclo o no. Si no generamos ciclo, por el teorema anterior la podemos agregar. ¿Ok? Ahora, fíjense, ahí está. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Kruskal? Las ordeno por peso, ¿no? La primera arista que habría que considerar es esta arista, la 1, ¿no? Porque es la de menor peso. Y eso, pues, la puedo agregar sin problemas, ¿no? Luego la que sigue es esta arista 2, ¿sale? Y luego aquí tengo dos aristas, la 2, 3, pues escojo cualquiera de ellas, veo si la puedo agregar, y pues la agrego. Luego tengo la 4, la otra 3, perdón, la 4, la 5, luego va la 6, ¿no? La 6 la agrego, y luego va la siguiente 6. En ese caso, no la puedo agregar, ¿no? No la puedo agregar porque me genera un ciclo, entonces me la salto, llego al 7 y ya acabé. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Kruskal? Estamos viendo algoritmos para encontrar árboles generadores de peso mínimo. Tienes una gráfica con pesos en las aristas y quieres encontrar un árbol generador que minimice el peso de las aristas.
El primer algoritmo que vamos a ver se llama el algoritmo de Kruskal, funciona como sigue. Tú tienes tu gráfica, ordenas las aristas por peso y las vas añadiendo uno a uno, siempre que no genere ciclo. Entonces agrego la primera de peso 1, ahí está. Luego la que sigue de peso 2 no genera ciclo, la que sigue será alguna de las de peso 3, la agrego, no genera ciclo, la siguiente de peso 3 no genera ciclo, la de peso 4 tampoco genera ciclo, la de 5, la de 6. La siguiente de 6 ya me genera un ciclo, esa no la puedo agregar. Me la salto y genero la de 7 y ya encontré. ¿Okay? Bueno, por un teorema que ya vimos, eso funciona. Entonces, aquí está el algoritmo. Pero ¿cómo vamos a saber si genera un ciclo? ¿No? O sea, ¿cómo sabemos el agregar una lista genera un ciclo? Pues va a generar un ciclo si esa lista está uno de los vértices que están en el mismo componente conexo. ¿Y qué se les ocurre usar? Pues podemos usar la estructura de datos para mantener conjuntos. ¿Se acuerdan de esa estructura que vimos que tenía la función inversa de Ackermann y no sé qué? Que tú tenías conjuntos y podías hacer uniones y preguntar si dos vértices estaban en el mismo conjunto. Exacto, que tomabas el representante y que tenías un arbolito y que ibas haciendo path compression, ¿no? De que cuando veías si este corte estaba, te llevabas a todo lo de la trayectoria hasta la raíz. Entonces hacemos eso. A va a ser un conjunto de aristas, ¿no? Que empieza siendo vacío. Luego hacemos un conjunto de cada vértice. Cada vértice solito lo convertimos en un conjunto unitario. Ordenamos las aristas por peso. Ajá. Eso me lleva, pues, E log E. Pero E log E, como E es B cuadrada, como mucho, pues es E log B. ¿Vale? Y luego, para cada arista en E, me fijo si el conjunto de U es distinto al conjunto de B, pues entonces añado U y B a la A, ¿no? Se lo pego. ¿Sale? Y luego hago unión de U con B, o sea, el conjunto que tiene a U, lo uno con el conjunto que tiene a B. Porque esos ya forman parte del mismo componente conexo. Y entonces eso me lleva, por lo que veamos, bueno, no vimos, les platiqué y les tuve una foto de logaritmo estrella. Voy a hacer N operaciones de esas me cuestan N la función de Ackermann de N, o sea, me va a costar M la función de Ackermann de N, es decir, la función inversa de Ackermann, no la función de Ackermann, de B. Eso para pronto es E o de E, ¿no? Entonces el tiempo de ejecución es E log B. ¿Ok? Bueno, es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Prim es la misma idea en cuanto a que es greedy, o sea, busco una arista que puede ir añadiendo a mi árbol, ¿no? Y que sea la de peso mínimo, ¿vale? Ahora la estrategia cambia. Me paro en un vértice, ¿ok? Y agrego la arista de peso mínimo que une ese vértice con el resto. Y en cada momento voy creciendo mi árbol. En el paso Y tengo un árbol, ajá, y veo las aristas que me conectan con el resto y tomo la de peso mínimo, por lo que no está en el árbol. ¿Ok? Para eso tengo que ir actualizando como el costo de añadir un nuevo vértice. ¿Sale? Porque un vértice lo puedo añadir, o sea, en vez de estarme fijando en todas las aristas, lo hago por vértice. O sea, veo cuánto me cuesta añadir cada uno de los vértices a mi árbol. ¿Sale? Entonces, fíjense. En un principio es infinito, ¿no? Porque todo me cuesta costo infinito porque no hay nada conexo. Luego añado el primer vértice y ese me cuesta 0. Y luego los vecinos de ese vértice, pues les actualizo su peso de añadirlos al árbol. Tomo el mínimo y lo añado. Ya que lo añado, actualizo los pesos de sus vecinos. Ajá. Ahora tomo el mínimo. Ajá. Y actualizo los pesos. En ese caso, pues la actualización se quedan como estaban, pues, porque aquí actualizarlo con 20, pues es más caro que con 7. ¿Sale? Y así me voy, ¿no? Ahora agrego el de peso mínimo, actualizo los vecinos, ¿no? Me tomo el de peso mínimo, que sería actualizo los vecinos, me tomo el de peso mínimo. De hecho aquí me equivoqué porque debería de ser 1, pero bueno, en fin, agrego y así me voy, ¿no? Hasta que termino. ¿Sale? ¿Cuál es el algoritmo?
pues imaginarán que usaré una cola de prioridades para extraer el de peso mínimo para añadirlo al árbol. ¿Ok? Entonces, para cada vértice, empiezo dándole peso infinito, costo infinito de añadirlo, y su padre, porque va a generar el árbol, ¿no? Pues nadie tiene, o sea, no tienen padres. Luego, para cada, la raíz de lo que empieza a crecer mi árbol, a ese le doy peso cero. ¿Ok? Inicializo una cola de prioridades y inserto toda mi cola de prioridades. Luego, mientras mi cola no sea vacía, extraigo el mínimo. ¿Ok? Extraigo el mínimo y para cada vecino de ese mínimo hago lo siguiente, fíjense. Me fijo si el peso de U y B, o sea, de la arista U y B es menor al peso de agregarlo. Si eso pasa, pues entonces hago que B sea el papá de U. ¿Ok? Como que tentativamente lo vas a agregar como hijo de B. Y entonces el nuevo valor de agregar a B va a ser el peso de la arista V. Y ahora hago una llamada a mi cola de prioridad para que le baje la prioridad a este. Esa cola de prioridad la puedo implementar como lo hicimos con HeapSort. ¿Ok? Que se recuerdan que HeapSort me permitía bajar prioridades. ¿Cuánto tiempo me lleva? Bueno, pues extraer mínimos, me toma log n, ¿no? En una cola de prioridades. Voy a hacer B log B. ¿Ok? Y ¿cuántos decrementos de llave voy a hacer? Pues voy a hacer E veces, ¿no? Por cada arista log B, ¿no? Me toma log n. Pero resulta que se puede mejorar el tiempo a E más B log B. O sea, como me queda aquí, pues el tiempo total está dominado por E logaritmo de B. Pero lo puedo bajar a E más B log B. Con la observación clave de que si se fijan, hago muchas más decrease keys que extraer mínimos. Ajá. El número de veces que extraigo mínimos es 1 por vértice. El número de veces que bajo ¿cómo se llama esto? Las prioridades es tantos como aristas. ¿Vale? Y hay una estructura que antes venía en ediciones anteriores del Corme, que se llama hits de Fibonacci. Ajá. Los hits de Fibonacci son una estructura de datos que permiten implementar colas de prioridades, que te permiten extraer el mínimo, el logaritmo de B, igualito que las 1000 hits de HeapSort. Pero decrease key, pues al bajar la prioridad te toma tiempo constante amortizado. Como comentario, ahora sí que histórico, pues ya se conocían desde hace mucho las Fibonacci hits, pero era de estas de que tenía alto, constantes multiplicativas. Y hace como 4 años me enteré que ya las están usando. Y lo que les decía que si las constantes multiplicativas, pues sabemos que si tenemos dos funciones con diferente tiempo asintótico, ¿no? Para una n suficientemente grande, pues va a ganar la de menor tiempo asintótico. Pero si la n es pequeña, pues no nos va a convenir porque la constante se come las ganancias. Es como si yo les digo, ordéname un arreglo de 5 elementos, pues si usan quicksort es mala idea, ¿no? Es mejor usar insertion sort, es más rápido. Pero bueno, ya esa n creció lo suficiente para que valga la pena usar Fibonacci hits. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Este capítulo está chiquito del Cormen. Les comento que este algoritmo, el de Prim, es la base para el algoritmo de Dijkstra, que el algoritmo de Dijkstra es para encontrar rutas más cortas. Entonces, Dijkstra lo que hace es, tú quieres encontrar las rutas más cortas desde un vértice raíz a todos los demás. Y en cada paso vas viendo cuál es la distancia más corta. En vez de actualizarlo con la distancia, el peso de la arista, lo actualizas con el peso de la distancia más corta a U más el peso de caminar de U a B. Y en cada paso vas añadiendo el de peso mínimo. Y ya, es prácticamente el mismo algoritmo. Y bueno, acabamos por hoy.